Pareciera que la impunidad es algo normalizado, cotidianizado en nuestra sociedad. El 17% de las muertes de mujeres que no se registra por la Policía Nacional. Cada 13 horas asesinan a una mujer en Honduras. O sea, eso es pandemia. El elemento de cohesión que tienen las mujeres en el mundo es la violencia. Una mujer de aproximadamente Después del hallazgo sin vida, Como tema, los vecinos de Santa Bárbara y la policía confirmaron que Plutarco Ruiz, presunto asesino de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad estaban... Yo morí también un poco esa muerte. Esta ciudad es de muertos vivientes. Cada cual trae en su pecho una herida. Es difícil sonreír en el día a día. En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, fue asesinada Margarita Murillo, luchadora social y defensora de la tierra. A un año, su caso sigue en la impunidad como el 93% de asesinatos de mujeres. La fiscal que llevaba el caso fue asesinada. El proceso se estancó, pero su familia sigue exigiendo justicia. Para mí, aparte de madre, fue una gran amiga. Para mí era el pilar de la casa. Había muchos sectores que no estaban alegres o conformes con la labor de ella. Y ella siempre decía, no, si yo donde ando las tablas en el lomo. Y ella nos concientizó bastante a nosotros con respecto a eso. Creo que toda nuestra vida ella pasó concientizándonos de que ella, en la labor que ella hacía, en cualquier momento a ella la iban a matar. Capacitación a mujeres, reuniones para elaboración de proyectos. Aparte de ser una gran luchadora social, fue una madre que nunca desamparó a sus hijos. Ella sí se dedicó a las luchas sociales toda la vida, pero nunca dejó de estar pendiente de sus hijos, aun cuando ella estaba exiliada. En 1987 ella fue capturada por ser miembro de la CNTC y fue torturada, fue una situación bien compleja con ella. Entonces a raíz de eso ella salió al exilio. De hecho, hubieron otros momentos en la vida de ella que ella se cuidaba, que ella trataba de ver a la hora que entraba, a la hora que salía, trataba de tomar medidas de seguridad. Pero después de enero del 2014, que a ella le pegó derrame, ella se retiró del frente, se retiró del partido, se retiró de muchas organizaciones por la enfermedad de ella. Tenía 6 meses inactiva. Entonces nosotros no lo mirábamos en ese momento como un riesgo. ¿Dónde está? ¿Dónde está abuela? Esta abuela. ¿Quién es? Abuela. Ah. ¿Y aquí? Abuela. ¿Dónde está? Enseñámela, ¿dónde está? Entonces justamente ahí donde nosotros habíamos sembrado, ahí fue donde la asesinaron. Porque ella andaba viendo a ver si la semilla había nacido. Entonces, justamente allí en la parcela donde nosotros teníamos los cultivos, ahí fue donde la asesinaron a ella. Es difícil, bastante difícil porque nosotras trabajamos juntas. El sostenimiento económico de nuestra casa dependía de las dos. Ella me impulsaba para cada proyecto, para cada trabajo, para cada cosa.
Bien difícil porque no todos los días uno se levanta con ese ánimo de decir no, hoy voy a enfrentar, hoy voy a salir adelante. ¿Confía usted en el sistema de justicia? No, le soy honesta, no. Porque a un año, a estas alturas, ya deberían de tener respuesta. Ya es un año ya. Ya deberían de tener respuestas y no las han habido. Entonces, viendo las estadísticas de 100 personas asesinadas, 3 tienen la oportunidad de que los culpables paguen. Todas y todos somos Margarita Murillo. Todas y todos somos soñadores y soñadoras que queremos, anhelamos una Honduras diferente. Y parte de ese legado es su resistencia a renunciar a un sueño de otra Honduras posible. Que hasta la actualidad, ahorita, el 19 de agosto del 2015, no se ha hecho ninguna diligencia judicial, ¿verdad? Preocupante. Me dolió ver que estaba Kenia Murillo y ella misma comprobó también con sus propios ojos que no se ha hecho hasta la actualidad ninguna diligencia por parte de la fiscal, donde ella aducía, ¿verdad?, de que no tiene personal de investigación, que los actuales investigadores que ella tenía, que tuvo la anterior fiscal, bueno, tienen otros casos que están llevando y que esto no les ha permitido realizar diligencias judiciales. La preocupación, ¿verdad?, es que la muerte de Margarita Murillo la vinculan simplemente como campesina, la relacionan a la tierra, y sabemos que la compañera Margarita Murillo, más allá de ser una campesina, más allá de ser madre y mujer, también se vinculaba, ¿verdad?, con los movimientos sociales, con los movimientos campesinos, con los movimientos de mujeres, y que creemos que también ahí puede ser que hubo parte, ¿verdad?, responsable del Estado de eliminar una lideresa en el país. La mayor parte de incidentes de seguridad defensoras se concentra mucho en el área de defensa del territorio y no, pues no es algo desconocido, pues en un país donde la mayor parte de su territorio está concesionado, las luchas territoriales en el país han tomado un auge súper importante. Entonces son las defensoras de los territorios las que enfrentan mayor tipo de agresiones, ¿verdad? Agresiones que pasan desde hostigamiento psicológico, persecución hasta la muerte. Y ejemplo de esto es el caso de Margarita Murillo, ¿verdad?, que ya está por cumplir un año de asesinada y está en total impunidad. Todo el acompañamiento, en cada visita a los fiscales, en cada movimiento. De hecho, lo que es el Foro Social del Valle de Sula con el Foro de Mujeres por la Vida, cuando ella cumplió 6 meses de muerta, se hicieron algunas manifestaciones, algunas marchas. Entonces, de parte de esas organizaciones yo he tenido todo el acompañamiento necesario. Cuando se inició la investigación, se miraban frutos, pero después de la muerte de la abogada o de la fiscal Marlene Vanegas, el proceso se paró como por 6 meses. Se paró, nadie tomaba el caso, nadie procedía, nadie hacía nada. Y yo iba a la fiscalía junto con algunas organizaciones a investigar, a preguntar, y era siempre la misma respuesta, siempre la misma respuesta. Hasta el momento, pues no veo yo que hayan indicios de que algo diferente suceda. Si en este país realmente hubiera acceso a la justicia para las mujeres y realmente
la mayoría de crímenes vinculados a las violencias contra las mujeres no estuvieran en impunidad, realmente tuviéramos otra realidad y no tuviéramos los índices que hoy tenemos en materia de feminicidios, de desapariciones, de violencia sexual y toda la exacerbación de la mayoría de violencias que tenemos en contra de las mujeres. La impunidad también es como un pilar más de esta lógica de este sistema patriarcal, capitalista y militarista que hay en nuestro país, ¿verdad? Yo creo que la impunidad se entronca con el sistema patriarcal o es producto de este sistema patriarcal para generar violencia contra las mujeres, ¿verdad? A 2 años de la figura penal del femicidio en Honduras, cada 16 horas es asesinada una mujer y solamente un caso ha sido llevado a la justicia y tipificado como femicidio. En Atlántida, organizaciones de mujeres lucharon por un modelo de atención integral que se ha conformado por sociedad civil, sector salud, Fiscalía Especial y juzgados especiales para violencias contra mujeres. Han logrado disminuir del 98% a un 91% la impunidad. Aún no se resuelve ninguna causa femicida. Las tasas de violencia en La Ceiba se agudizan en 2011. Nos convertimos en el primer municipio con más violencia de todo Honduras. Hemos ido bajando, pero la mayoría de la violencia que se gesta hacia las mujeres nace desde un contexto de mucho odio. Habían muchas tasas de femicidio, que ninguno ha sido tipificado como tal, ¿verdad? Lastimosamente. Podemos decir de que al ser la ruta del tema del narcotráfico se agudizó mucho el tema. Bueno, yo creo que el modelo comienza desde la estructura que gesta sociedad civil, desde la plataforma de lucha contra la violencia, que en La Ceiba la constituye la red contra la violencia hacia las mujeres. Estas acciones que fueron gestadas desde el año 2013 con la creación de la Oficina Municipal de la Mujer terminan en obtener grandes logros como ser casa refugio, también una oficina equipada con personal sensible al género, pero en sí podemos ver que la mujer ya no recorre esa ruta tan victimizante, tan compleja, en donde iba tocando puertas porque los servidores públicos no eran sensibles a la temática y por lo tanto no le brindaban una atención personalizada, pronta, célere y sobre todo con calidad, ¿verdad? Entonces no había una respuesta efectiva, ella se quedaba en el medio de los procesos sin obtener respuestas puntuales, tanto judiciales como en el tema de salud. La impunidad existente en contra de la mujer, con datos que son realmente sorprendentes, en donde hasta hace 4 años apenas teníamos una respuesta de un 98% en lo que es la parte legal, o sea que de 100 casos, solo 2 casos eran los que salían con alguna demanda, con alguna respuesta. En lo que es en la parte salud, no teníamos datos estadísticticos, no contábamos los médicos, no dábamos diagnósticos de violencia, muchas veces la mujer venía golpeada, llorando y simplemente poníamos síndromes ansiosos, depresivos, traumas, pero nunca considerábamos lo que es la violencia a la mujer. A través del modelo pues nos han empoderado, nos han educado, hemos aprendido mucho en cuanto a género, sexo, violencia sexual, violencia de género. Y hemos podido dar respuesta a las pacientes. Muchas veces tuve pacientes que venían depresivas y ya platicando, después de por supuesto educarnos, mirábamos que era porque era lastimada a diario por el esposo, ¿verdad? Con gritos, porque sabemos que la violencia es de todo tipo. Los médicos temblábamos cuando llegaba una mujer violada porque no sabíamos cómo responder. Pero la parte importante del modelo es que estamos educando al agresor y estamos educando a la mujer que se deja violentar, empoderándola. Hay grupos de hombres y de mujeres que trabajan por separado tratando de instruir y de educar a los hombres. Recordemos que vivimos en una sociedad patriarcal en donde todos estamos educados de esta manera, que la mujer aguante y a que el hombre presione, ¿verdad? Hay que pensar localmente para poder impactar globalmente. El modelo de atención integral empieza en La Ceiba y se ha ido extendiendo
hay cosas por hacer, muchas cosas por hacer, pero una de las más importantes es afianzarla como política pública. Si el Estado no la asume como una política, una norma de salud, no se va a lograr el objetivo último, que es estandarizar el modelo en todo Honduras. Este modelo ha implementado el uso de la cámara de Gesell, especialmente en casos de violencia sexual de mujeres y menores de edad. Está conformada por 2 ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación. Se obtiene información a través de la cámara de las diferentes organizaciones, digamos, que lo necesitan, como es Medicina Forense, como es la Dirección de Investigación, la DNC, como es el fiscal. A través de una sola entrevista que es dirigida por un psicólogo, ellos obtienen toda la información que necesitan y no están en el mismo espacio con la víctima, de manera que ésta se siente intimidada, se siente acohibida. Y no tiene que repetir la historia. Y no tiene que repetir la historia, ya que también la cámara cuenta con instrumentos que graban esta entrevista, ¿verdad? En La Ceiba, el modelo integral ha logrado que las mujeres denuncien más. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema grave. Obviamente hay un gran cuello de botella y es el hecho de que los tomadores de decisiones rotan cada vez que hay un gobierno, los fiscales rotan, la policía rota y hay que empezar de nuevo. Y de por medio están esas mujeres que viven esa ruta. También las organizaciones vivimos trauma, el trauma del ciclo, el nunca acabar, ¿no? Pero la voluntad es lo último que perece. En estos temas no podemos cansarnos, porque si no, no hubiéramos logrado nada de lo que tenemos. El Centro de Derechos de Mujeres en Tegucigalpa realiza cada año un mapa georreferenciado de las violencias contra las mujeres. La zona norte aparece como una de las más violentas. En La Ceiba, donde funciona el MAI, pero también en Cortés, donde fue asesinada Margarita Murillo junto a cientos de mujeres más. Hace 2 años se cambió el protocolo para identificación de los homicidios en el país y a través de ese momento se restringe el acceso a la información sobre estas muertes, estos asesinatos a las organizaciones, a la sociedad civil. Un protocolo que identificaba, tenía una amplia gama de identificación de homicidios y la restringe, por ejemplo, omitiendo los casos en que los homicidios, porque no hay otra forma de nombrarlos, son homicidios, los homicidios que ocurren en fuego cruzado. Cualquier muerte que ocurra en ese momento ya no se considera homicidio, por ejemplo. Esas muertes se mantienen en otro cajón, pongamos así. Hay muertes accidentales, hay homicidios y hay muertes indeterminadas. Actualmente Honduras tiene esta sección de muertes indeterminadas en un porcentaje muy alto comparado con años anteriores. Con el trabajo que hicimos a través de este mapa de georreferenciación, pero a través de cotejar la información que existe de la prensa con la información oficial que se tenía acceso a través de la Secretaría de Seguridad y el Sistema Estadístico de la Policía Nacional, CEPOL, encontrar, por ejemplo, que hay un 17% de las muertes de mujeres que no se registra por la Policía Nacional. Porque en este país es más un riesgo denunciar que no denunciar. No existe garantías reales para las mujeres sobrevivientes de violencia de que por denunciar la violencia que tienen va a parar. Podemos decir que en Honduras una mujer es asesinada cada 16 horas. Pero ¿quién es esa mujer distinta? Es una mujer distinta cada 16 horas. ¿Qué vemos en este mapa de georreferenciación de violencia contra mujeres? Vemos que son mujeres jóvenes, son mujeres que viven en la periferia de las ciudades. Si vemos claramente la distribución de las mujeres que han sido asesinadas en el país y lo comparamos con el estatus socioeconómico que predomina en esas áreas, vemos que se están matando a las mujeres pobres. En medio de este contexto de violencias, muchas mujeres siguen en todas las luchas. Por eso en Honduras
funciona una red de defensoras que acompaña a las mujeres en los territorios y las ciudades donde trabajan por la justicia. Como defensoras de derechos humanos le hacemos el trabajo al Estado, porque nosotras no debería de existir una red nacional de defensoras que trabaje el tema de acompañamiento en riesgo a defensoras, porque hay un Estado que tiene que garantizar la seguridad para ellas, pero no, es un Estado inexistente, inoperativo, creo yo, porque las mujeres estamos en todas las luchas. Entonces, si es en contra de la minería, si es en contra del extractivismo, si es en contra de que represen los ríos, si es por el salario mínimo, por todo, ¿verdad? Por la defensa de la educación, y ahí estamos en todos los movimientos, ¿verdad? Y no es solo haciendo bulto, como muchos dicen. En muchos de esos movimientos las defensoras y las mujeres somos protagonistas. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotras nos vamos a la calle para exigir el tema de las PAE? Ahí solo estamos las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que las organizaciones mixtas y para que los compañeros asuman que también los temas en relación a los derechos de las mujeres son políticos? Una de las cosas más importantes es que las amenazas o las agresiones hacia las defensoras de derechos humanos siempre pasan por el cuerpo. A un defensor nunca lo van a amenazar con que lo van a violar. A un defensor nunca lo van a tocar o manosear, como decimos nosotras. Y a las defensoras además de que se tienen que enfrentar al tema de que la amenacen que la van a matar, que le manden mensajes, también tienen que enfrentarse al tema de poner su cuerpo enfrente. Para eso cantamos, para que entendamos las diferentes formas de relación inequitativa, de relación de poder en desigualdad, que termina en eso muchas veces, en la muerte nuestra. Por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una... No creo que los entes de justicia en este país logren respuestas concretas, porque no les he visto el interés necesario. Entonces, como persona, creo que lo único que me ha impulsado a mantenerme
De pie solo son mis hijos. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con horror. Tenemos que encontrar en estos espacios de articulación y de organización otras miradas y otras respuestas para cómo generar cambios desde nosotras mismas, ir transformando esta dinámica de impunidad que día con día va permeando nuestro país. Que hay un deber de parte del tomador de decisión y de las autoridades de garantizarnos el artículo 3 de la CEDAW y de Belén do Pará, vivir una vida libre de violencia. Nosotras, yo creo que como defensoras de derechos humanos, estamos conscientes de que no es a algo fácil que nos enfrentamos. Pero lo más fácil sería no hacer nada. Pero somos mujeres y las mujeres no nos damos por vencidas. Y vamos a continuar haciéndolo, a pesar de que no se vean resultados pues muy contundentes. Pero si habrá algo que yo creo a mí personalmente me da mucha fuerza para continuar, es ver como los cambios en muchas compañeras. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque decía que la amaba. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.